Estamos de vuelta, esta es la octava televisión 88.1 de Grupo Radio Centro y me da muchísimo gusto tener al secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layú, esta noche con nosotros. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio, ahora en este nuevo horario. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo te va? Bien, Andrés, pues con muchos temas que tratar contigo, me encantaría oír tu opinión, no sé si tenemos tiempo, sobre pues, la fuerza de la industria fabricante de transporte que logró volverse sustantiva ahora en este nuevo paquete. Si hay algo que pudieras mencionar sería estupendo, pero de paso, pues te pregunto concretamente por los temas de tu jurisdicción. La movilidad y el transporte pues son coordenada nodal de pues estos planes o programas de emergencia que nos ha impuesto la pandemia y serán parte nodal también del plan de regreso a esta nueva normalidad. Te rogaría que nos contaras un poco cómo estás mirando hacia adelante en este regreso, en este camino hacia la nueva normalidad, cómo se está pensando el metro, los transportes, los camiones, los taxis y desde luego los espacios públicos donde pues de manera intermodal se conectan estos transportes. Lo primero, y creo que hay que reconocérselo a los trabajadores de los servicios de transporte de la Ciudad de México, por supuesto, pero no solo de la Ciudad de México, de todas las ciudades del país y evidentemente del mundo, porque creo que lo que ha quedado claro en una situación de emergencia sanitaria como esta es que el transporte público es lo que ha mantenido pues, que la vida en nuestras ciudades continúe con todas las restricciones, pero continúe. Y esto es porque justamente las y los trabajadores de lo que llamamos servicios esenciales no solo son los trabajadores de transporte, sino que el transporte es el que sigue moviendo a las personas que deben de seguir trabajando por las características de su trabajo o por las necesidades económicas que hay. Y eso lo vemos en que personal de seguridad, de salud, pues está obligada a salir y usa el transporte público. Entonces creo que eso subraya la importancia en términos de la vida en las ciudades de tener un sistema de transporte público que sea resiliente, es decir, que aguante las subidas y bajadas y los retos que enfrentan nuestras ciudades. Lo segundo es que la política creo que más importante que se toma en el sistema de transporte desde semanas antes de las restricciones más fuertes que hemos tenido, tiene que ver con la limpieza y sanitización. Siempre nosotros lo presentamos 2 semanas antes, digamos, de que iniciara la Jornada Nacional de Sana Distancia, con unas prioridades muy bien establecidas, que es, tenemos que cuidar la higiene y salud de conductores de transporte, no solo porque dan el servicio, sino porque son quienes tienen más contacto con personas. Tenemos que cuidar la higiene y sanidad de las unidades, sobre todo aquellos lugares donde entran en contacto las personas, como son postes, pasamanos y asientos, y tenemos que cuidar a las y los pasajeros, y por eso prohibimos de gel, y después hicimos un llamado que en términos generales se cumple, de usar cubrebocas en el espacio público, pero en particularmente en el transporte público. En ese sentido, esas 3 cosas no cambian cuando estamos hablando de un espacio como es el transporte público. Lo segundo, y creo que también es importante que hemos visto en este periodo y que es una de las cosas a considerar conforme se vaya haciendo una reapertura gradual, es que está muy marcada la diferencia entre las personas que están obligadas a viajar en la hora pico y la posibilidad de viajar en lo que nosotros llamamos la hora valle. Es decir, en los pocos casos que tenemos hoy con aglomeraciones tienen que ver primordialmente con la hora pico y no con la hora valle. En la hora valle realmente tenemos trenes, autobuses y microbuses vacíos. Entonces, la reapertura creo que lo que debe de medir y considerar sobre todo es ese impacto en el uso horario del transporte público, porque conforme se vayan abriendo distintos sectores, según lo digan las autoridades sanitarias, entonces tendremos que ir midiéndole en su impacto horario, no solo en su impacto general, porque si, digamos, la apertura provocara que más gente viajara a las 11:30 de la mañana, no representaría un riesgo como es que todo el mundo viaje a las 7 de la mañana. Claro, claro.
El regreso, ¿cómo lo están pensando? Dime, si puedes, cuáles son las fechas en las que la Ciudad de México, el Valle de México, podría empezar a vivir, pues utilizando tu metáfora también con esto, el regreso al valle, pero en este caso de la curva de la pandemia. Y en ese momento, ¿qué empezaría a cambiar? Entiendo, por ejemplo, que ahora cerca del 80% de la gente ha dejado de utilizar el metro. ¿Cómo regresaría a utilizar el metro? ¿Cuánta distancia tendría que haber en los vagones? ¿Cómo resolver efectivamente las horas pico? Porque pues ahí es donde todos nos volvemos sándwiches. Y bueno, esto me lleva también a hablar del Metrobús y me lleva a hablar de otros transportes que pues van a requerir durante lo que resta del año condiciones y protocolos que no serán los de la vuelta atrás, serán cosa distinta. En este momento, nosotros no tenemos ahorita ningún cambio de instrucciones por parte de la jefa de gobierno y de la autoridad sanitaria, y seguimos más bien haciendo el trabajo para garantizar la operación en donde las personas que siguen moviendo puedan, en la mayoría de los casos y en la medida posible, tener la mayor distancia entre ellos. ¿Cómo hemos logrado hacer eso? Pues acompañado de dos cosas. La primera es el transporte, y literalmente hay que recordar que el transporte solo es el medio de viaje. En ese sentido, las restricciones del transporte no pueden estar muy desfasadas de la demanda de los viajes. Mientras haya personas que tengan que salir a trabajar, o si se incrementa el número de personas que tienen que salir a trabajar, en el transporte, digamos, no es un lugar donde puede restringir la movilidad de las personas, sino que al revés, nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar la operación para atender esa demanda en caso de que incremente en condiciones seguras. Lo que hemos hecho en este periodo, justamente para mejorar la disponibilidad de trenes y autobuses, es que cerramos algunas estaciones de metro, metrobús y tren ligero, precisamente y cerramos las que tienen menos afluencia para tener más trenes y autobuses en las de mayor afluencia. Ese esquema ha funcionado bien porque lo tenemos medido en términos de los tiempos de frecuencia. Y entendiendo, digamos, con la misma información que conocemos todos de lo que se ha anunciado por parte de las autoridades sanitarias, más bien la modulación que se haga de esa operación de transporte depende de cómo vaya abriéndose o volviéndose a cerrar el flujo de personas hacia las calles y después al transporte. Al mismo tiempo hay cosas que en algunas estaciones ya están bastante establecidas, donde sí pusimos señalamiento en el piso para que las personas puedan identificar cuánto es al menos 1,5 metros de distancia. Y pues eso lo tenemos señalizado y funciona en la medida en que no haya una demanda muy grande. Entonces sí organiza a las personas siguen las señales en la medida en que no vaya a subir de forma repentina la demanda. Entonces, si entiendo bien, Andrés, estamos todavía con este triángulo hacia arriba. En este sentido, no tiene caso hablar del descenso de la meseta cuando todavía no llegamos a la meseta y por lo tanto se prolongarían esta serie de medidas que hemos estado viendo. Y bueno, creo que es interesante como lo planteas, el transporte no es una barrera para la movilidad, ¿no? La gente se mueve o no se mueve en función de la etapa en la que estamos en la pandemia y ustedes tienen que tener la oferta suficiente para esa demanda. Muy, muy interesante concepción. Pues muchísimas gracias, Andrés, y bueno, pues mucha suerte con lo que viene, un abrazo virtual, lo mejor para tu familia, lo mejor para tus compañeros y compañeras de trabajo. Muchas gracias, Ricardo, igualmente, que tengan una buena noche.